¿Cuántos de aquí sois emprendedores o tenéis un negocio digital? Ahí me estoy imaginando yo varias manos levantadas. Muchos de vosotros sois emprendedores que queréis vender a través de Internet. Así que la segunda pregunta que os haría es ¿a cuántos de vosotros os gustaría aumentar vuestra visibilidad y conseguir así más clientes y más facturación para vuestro negocio? Estoy imaginándome de nuevo todas las manos levantadas en la sala. Yo. Bien, pues en esta conferencia, en esta charla, voy a contaros cómo podemos conseguir más visibilidad y cómo podemos conectar con esa audiencia, ¿no? Porque al final el querer conseguir esto, el querer conseguir tener más clientes, el querer conseguir facturar más, etcétera, y llegar a más gente, por lo tanto, ayudar a más personas, tiene mucho que ver con cómo hacemos crecer nuestra audiencia primero para después generar comunidad. Porque al final, una comunidad de personas es la que se va a interesar más por tus servicios, por tus productos y con la que vas a poder hacer más match, vas a poder conectar mucho mejor con esa audiencia. Pero ¿qué problema hay aquí, ¿no? ¿Qué problema veo yo cuando queremos empezar a hacer crecer nuestra audiencia, cuando utilizamos redes sociales, como por ejemplo Instagram, que es lo que veremos hoy, para conectar con esa audiencia y empezar a construir esa comunidad? Pues hay varios problemas, ¿no? Uno de ellos, sobre todo, esto puede pasar cuando empezamos, pero también pasa después porque depende mucho del algoritmo, es el tema de la visibilidad, de la difusión, ¿no? A veces nos pasamos mucho tiempo creando un contenido que pensamos que es muy bueno, pero ese contenido al final no llega a mucha gente, llega a poca gente, ya sea por una cuestión del algoritmo, ya sea por lo que sea, ¿vale? Pero ese contenido pues no acaba de funcionar y no recibimos mucho feedback, no hay muchas interacciones. El algoritmo de Instagram, en este caso, piensa que ese contenido pues no interesa a mucha gente, con lo cual pues no le da visibilidad y ahí se queda y se muere. Entonces, hoy vamos a ver cómo solucionar este problema. Y lo que vamos a ver en este caso, que yo seguro que os lo estáis imaginando, estoy seguro que muchos de vosotros os lo estáis imaginando, es cómo usar la persuasión, cómo usar la escritura persuasiva, en este caso los textos. Por eso esta charla se llama Escribir captions en Instagram. ¿Qué pinta el texto en una red social, en una red visual, perdón, como Instagram? Pues vamos a ver que pinta mucho. Vamos a ver que pinta mucho y lo vamos a ir desgranando poco a poco. Como os decía, ¿no? el hecho de crear contenidos nos puede ayudar a generar una comunidad, pero el hecho de que interactúen con nuestros contenidos nos va a ayudar a que estos contenidos se vean mucho más y que la red social, en este caso Instagram, ese algoritmo detecte este contenido está gustando, le están dando me gustas, la gente está comentando, la gente lo está compartiendo. Es un buen contenido, con lo cual le voy a dar más visibilidad. O sea, este es el objetivo, uno de los objetivos de usar esos captions, ¿no? Aprovechar ese texto para escribir de una manera persuasiva, que ahora veremos cómo lo hacemos, pero también hay otro. El otro objetivo es que generes tu propia comunidad, que a través de las palabras conectes emocionalmente con esas personas para generar comunidad, para generar relaciones y para empezar conversaciones que pueden acabar en una venta, que pueden acabar con una persona que se ha convertido a cliente. Yo siempre digo que esto del copywriting, de la escritura persuasiva, es como un puente. Es un puente que une a tu negocio, a tus servicios, a tu producto, a tu marca, con tu audiencia, pero con tus clientes al final, con tu cliente ideal, ¿no? Entonces, el puente que conecta emocionalmente tu marca con tus clientes es el copy. Así que esto es lo que vamos a ver hoy. Por último, antes de empezar ya con el contenido, si no me conocéis, yo soy Ernesto Ortiz, me podéis seguir aquí veis mi cuenta de Instagram, en Ernesto Ortiz Copy, Ernesto Ortiz-copy, y en internet me podéis encontrar en mi web ernestoortiz.es, allí descubriréis un poco más de mi historia. Yo llevo ya tiempo siendo copy y bueno, vengo del mundo del periodismo, ahí os cuento mucho más porque ahí la historia se podía alargar muchísimo y ahora me interesa que empecemos a ver el contenido. Así que vamos a ver si escribir textos en Instagram es importante y cómo podemos hacer para que sean más persuasivos. Bien, espero que veáis bien la pantalla.
Vamos a ver qué debemos tener en cuenta antes de publicar un post. Súper importante. Antes de publicar cualquier contenido, vamos a ver cómo le podemos sacar partido a ese contenido, cómo puede ser bueno, cómo podemos hacer que la gente interactúe. Entonces, lo primero que quiero dejar muy claro es cuál es el objetivo de tus publicaciones o cuál debería ser, a partir de ahora, a partir de hoy, el objetivo de tus publicaciones. Puede ser mostrar tu vida, mostrar lo feliz que eres, mostrar los países que visitas, la comida que comes, ¿no? Esas típicas fotos que vemos en Instagram. O vas a empezar a utilizar estas publicaciones, estos posts, para conectar con personas, para conectar con tu audiencia y construir así tu comunidad. Yo creo que es mucho mejor enfocarlo desde este segundo prisma, desde esta segunda óptica, y empezar a pensar en los contenidos como que son algo que no son para nosotros, sino que son para ellos, para ellas, para nuestra comunidad. Así que me voy al segundo punto de esta diapositiva. Lo primero que debes hacer antes de publicar es pensar quiénes son esas personas con las que quieres conectar. ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Quién es tu audiencia? Esto lo habrás oído muchísimas veces, pero es importante, porque es importante que conozcas cuáles son sus deseos, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus problemas cotidianos, ¿no? Cómo es su día a día, cómo les puedes ayudar al final a solucionar pequeños problemas, y eso te va a dar muchas pistas para pensar en qué tipo de contenidos vas a publicar, cómo le vas a solucionar, como decía, esos pequeños problemas de su día a día a través de los contenidos. La función de los contenidos es, aquí te pongo una palabra, ¡ey! ¿No? Como si dijéramos a alguien, ¡ey! ¡Ey! Esto es para que te acuerdes, pero es educar, por un lado, esta es la primera E. Los contenidos deberían educar, los contenidos deberían entretener y los contenidos deberían inspirar. Es decir, educar, entretener e inspirar. Estos son como los tres pilares del contenido útil, de un contenido que realmente la gente que vea ese contenido lo va a compartir o va a comentar ese contenido. Realmente le va a gustar eso que ve. Entonces, teniendo en cuenta esta trilogía, educar, entretener e inspirar, un contenido te puede inspirar. Un contenido puede inspirar a tu audiencia, a una persona, por ejemplo, a que pase la acción, a que vaya por ese objetivo que quieres, ¿no? Y que tú le ayudas a conseguir. Entonces, vamos a intentar integrar al menos dos de estos conceptos en cada uno de los posts que hagamos. Es decir, podemos educar a la vez que entretenemos. Esto lo vemos mucho en los reels, por ejemplo, ¿no? O podemos educar a la vez que inspiramos, o podemos inspirar a la vez que entretenemos, ¿vale? Ahí entrarían en juego las historias, ¿no? Cómo contamos las historias y cómo a través de esas historias pues podemos llegar a conectar mucho con las emociones, ¿no? Y podemos inspirar a alguien. Punto de partida, antes de publicar el post. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Vale? Tenemos una fotografía que nos gusta, que queremos publicar realmente porque esa fotografía vemos que está transmitiendo algo, que transmite emociones o que transmite una parte de nuestra vida que realmente puede inspirar a otros. Pues a partir de esa fotografía vamos a desarrollar un texto. Vamos a desarrollar ese pie de foto para contar una historia que esté relacionada con esa fotografía, con esa imagen, y poder así empezar a conectar y empezar a generar interacciones, ¿no? El objetivo final es que la gente nos quiera, que nos quieran como marca, que cuando están mirando el feed, pues cuando vean un contenido nuestro digan, esto es bueno, me voy a parar aquí, voy a dedicarle un tiempo de mi valioso tiempo, nunca mejor dicho, para leer este contenido o para ver este vídeo o para consumirlo, ¿no? Una segunda vía sería hacer el guión primero, previamente. Voy a crear un contenido, voy a contar una historia que realmente conecte con estas personas, que realmente eduque, por ejemplo. Voy a hacer un paso a paso, voy a hacer un tutorial, voy a hacer un post tipo lista, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Yo me creo el guión de lo que sería el copy, de lo que sería el texto, el contenido de valor, y a partir de ahí busco una imagen que represente un poco todo esto, o la creo en Canva, alguna creatividad, o ese guión, pues simplemente cojo y lo grabo en vídeo y lo muestro a la cámara y lo explico, tal y como lo contaría, pues, por ejemplo, así, ¿no? En 1 a 1, en una conversación 1 a 1. Fíjate que he dicho hace un momento que el objetivo es que cuando las personas deslizan por el feed y ven un contenido tuyo, se detengan. ¿Esto cómo lo conseguimos también?
¿Qué nos puede ayudar a conseguir esto? Pues llamando la atención. Llamando la atención. Para llamar la atención, lo que más nos va a servir es la fotografía. O, si es un vídeo, los primeros segundos del vídeo. Llamar la atención. Quédate con este concepto porque es súper importante. Si no llamas la atención, ese contenido que puedes haber preparado, que es muy, muy bueno, va a pasar desapercibido, porque la gente no se va a parar. Entonces tú piensa siempre en cómo puedes destacar un poco entre todos los contenidos que aparecen cada segundo, cada minuto en Instagram. Y aquí te he puesto una fórmula, que es una fórmula de copy legendaria, muy antigua, que es AIDA, atención, que sería esa primera parte, ese primer ingrediente de esta fórmula persuasiva. Sin llamar la atención, luego no podemos conseguir que esa persona lea nuestro mensaje, consuma ese contenido y, por lo tanto, luego lo comparta o nos comente o nos escriba. La segunda parte sería el interés, despertar el interés con eso que estamos contando o eso que vamos a contar. Esta tercera parte, la D, sería la del deseo, el deseo de actuar. Como bien sabrás, un texto persuasivo busca un objetivo, que es que la persona realice una acción, por pequeña que sea. En este caso podría ser comentar un contenido o escribirnos un mensaje privado y a partir de ahí empezar una conversación privada por Instagram. Y la última A es la de la acción. Es esa llamada a la acción que siempre hemos de hacer para que la persona pues realice la acción que queremos que realice. Bien, vamos a ver una estructura de 3 pasos para escribir estos textos, ¿vale? Para escribir estos textos persuasivos en Instagram. Hemos visto lo que hemos de hacer antes de publicar, ¿vale? Todo ese trabajo que hemos de hacer previo a la publicación de nuestro post y este sería un paso para escribir esos artículos. Primer paso, muy relacionado con esta última parte que he dicho de la fórmula AIDA, llamar la atención. Primordial, llamar la atención. Si no llamamos la atención, pues no lo conseguiremos. Y como he dicho antes, vamos a prestar especial atención a la imagen. Hay un concepto en psicología que se llama romper el patrón. O sea, si todas las fotos vemos que más o menos tienen un tipo de color, un tipo de... son de una determinada manera, si hacemos algo que es un poco contrario, pues vamos a llamar la atención rompiendo ese patrón, ¿no? Por eso verás siempre, seguramente has visto anuncios que salen de repente de la pantalla, hacen así, hacen algo para que llamen nuestra atención, ¿no? Lógicamente, después, el contenido de ese vídeo tendría que estar muy hilado con esa interrupción de patrón. No hace falta que seamos tan drásticos, pero sí que intentemos, en la medida de lo posible, llamar la atención. Y luego veremos cómo lo podemos hacer también desde la primera frase del texto. El segundo paso sería pensar en cuál es el valor de ese contenido. Es decir, vamos a hablar del beneficio, de lo que puede esperar la persona que va a empezar a leer ese contenido o que va a empezar a ver el vídeo, si es que estamos preparando un guión para un vídeo. Esto te sirve también para una story, por ejemplo. Aquí, pues, le contaremos a la persona que, pues, a continuación lo que vamos a hacer es revelar la fórmula de 3 pasos para escribir textos persuasivos en Instagram, por ejemplo. Este sería el beneficio de quedarte aquí escuchándome, ¿de acuerdo? Esta es esa transmisión del mensaje que después vamos a desarrollar, ¿no? Que va a ser el valor real de ese contenido, ¿vale? Ahora veremos también muchos ejemplos para ver cómo hacemos este contenido. Y por último, tenemos que hacer un buen cierre. Vamos a hacer un buen cierre. No dejemos las cosas en el aire. Hagamos una pregunta. Hagamos que la persona interactúe. Vamos a pedirle que haga algo. Muchas veces, como humanos, a veces nos cuesta hacer acciones, ¿no? Y estamos ahí como preparados y nos falta un pequeño empujón. Ese pequeño empujón es precisamente esta llamada a la acción que podemos hacer al final de los textos y que veremos también algún ejemplo. Te voy a poner un ejemplo antes de empezar. Por ejemplo, tú estás compartiendo un tutorial, estás compartiendo algo, pues podrías hacer una pregunta que es lo más importante que has visto aquí o con qué idea te quedas de todas estas. O comenta cómo te has sentido al escuchar la segunda opción, ¿vale? Si es un post en el que pones varias opciones. Pero veremos a continuación varios ejemplos. Y ahora lo que quiero hacer es comentar algunos consejos de copywriting para tus textos de Instagram, para que los tengas presentes cada vez que vayas a ponerte a escribir un texto, un pie de foto, ahora que ya sabes que es muy importante, que te va a ayudar muchísimo la persuasión, esos textos persuasivos, para conectar con personas
que al final es lo que hay detrás de esas redes sociales, son personas, y para generar conversaciones. Esas conversaciones, como hemos dicho antes, se pueden derivar en una venta, por ejemplo, ¿no? En conseguir un nuevo cliente o en aumentar esa comunidad de personas que te siguen. Que ahí ya podríamos hablar de otro concepto que es el de tribu, pero ahí nos meteríamos en más material, pero la tribu ya serían esas personas que incluso te han comprado, que te siguen, que comparten muchos gustos contigo, que comparten también formas de ver la vida, etcétera. Y eso al final, ¿cómo lo vas a comunicar? ¿Cómo van a saber cómo eres? Pues utilizando precisamente esos textos, ¿no? Y desnudándote un poco, siendo más auténtico, más humano a través de los textos y de los contenidos. Me gustaría destacar esta frase de un copywriter legendario que es Joseph Sugarman. Él dice que en uno de sus libros que él ve el copy como un tobogán. Un tobogán es ese tobogán que vemos en los parques, ¿no? Que los niños se suben arriba y se deslizan por ese tobogán. Entonces él habla de este efecto tobogán, que es el que debería conseguir un buen copy, un buen texto. El objetivo de la primera frase, fijaros en esto, ¿vale? Fíjate en esto porque es importante. El objetivo de la primera frase debería ser que la persona que está leyendo esa frase lea la segunda frase. El objetivo de la segunda frase debe ser que la persona que acaba de leer esa segunda frase lea la tercera frase. Y así, poco a poco, se va haciendo una inmersión en tu texto, en tu post, y acaba yendo hacia el final. Acaba leyendo la llamada a la acción, que sería la última parte de tu contenido. Eso lo podemos conseguir usando un lenguaje conversacional, como también veremos ahora en algunos ejemplos, y sobre todo involucrando mucho a esa persona en las historias, ¿no? en lo que estamos contando, despertando mucho emociones, contando mucho cómo te estás sintiendo, cómo te sentías en esa historia, o buscando un tipo de conexión más emocional. Vamos a ver algún ejemplo de estas primeras frases. He puesto aquí un par de posts que tengo en mi cuenta de Instagram. Esa primera frase, para conseguir que la persona siga leyendo nuestro contenido y lea la segunda frase, la tercera y así hasta todo el post, debemos jugar con la curiosidad. Debemos generar curiosidad. No debemos contarlo todo al principio. Y además, en Instagram tenemos un espacio limitado, ¿no? Si te fijas, cuando vas deslizándote por el feed, vemos las fotos, vemos los vídeos y vemos un trocito pequeñito del texto. Esa es la primera frase. Eso es lo que debes trabajar mucho. Sería un poco como el titular, ¿no? El titular de ese contenido. Y aquí simplemente juega con la curiosidad. Un consejo. Aporta algún dato sorprendente. Haz una pregunta. Empieza una historia. Aquí te pongo dos ejemplos, ¿no? En la izquierda vemos un post que dice estudio, las sonrisas generan ventas. Yo lo que estoy haciendo aquí es generar curiosidad. Estoy anticipando que voy a hablar de un estudio y que el resultado final, ¿no? o lo que demuestra este estudio es que las sonrisas generan ventas, ¿no? Simplemente esta frase, para una persona que le interese vender más y que le interese el marketing, pues va a querer darle a leer más y conseguir ver pues, todo el resto del texto. Y fíjate que con esto ya hemos conseguido que la persona realice una pequeña acción, que es darle al leer más, que se quede en nuestra publicación, con lo cual ya hemos llamado la atención y ahora vamos a despertarle el interés, vamos a contarle la historia, vamos a darle valor, vamos a aportarle ese conocimiento, o vamos a inspirarle o vamos a entretenerle. A la derecha, otro ejemplo. Este es un ejemplo que viene con foto y con un titular dentro de la foto. Escribir es solo el 50% del proceso. Esto también juega este papel de generar curiosidad. Y esa conversación que he empezado en la fotografía, en el llamar la atención con esta frase y con la foto, la sigo en la primera frase del post. Digo, y el otro 50%, sigue leyendo y lo entenderás todo. Ahí estoy invitando a la persona que siga leyendo, que le dé a leer más y que entre en mi post, que se quede ahí. Al principio lo que hemos de hacer es vender ese post, vender entre comillas, vender ese contenido. El tiempo es un recurso muy limitado. Hemos de luchar mucho por la atención. Y hemos de jugar las cartas bien jugadas a nuestro favor. Y ahí es donde el copy nos puede dar mucho y nos puede ayudar muchísimo a conseguirlo. Seguimos. Segundo consejo.
Para conseguir más interacciones, cuenta historias. A todos nos gustan las historias. Como humanos estamos diseñados para que nos atrapen las historias. Por eso vemos la televisión, vemos películas, vemos series, leemos libros, leemos novelas, nos reunimos en familia, nos contamos historias cada día. Entonces, si tú cuentas pequeñas historias en tus contenidos, vas a generar más interacciones, vas a conseguir que la gente comente más y explique su punto de vista o te dé su punto de vista sobre esa historia o empiece también a meterse y a desarrollar más esa historia. Contar historias, sobre todo, que despierten emociones, ¿vale? Historias que empiecen a tejer ese puente, esa conexión con otras personas para que ellas también sientan pues, esas sensaciones, ¿no?, internas que le lleven después a actuar, a compartir ese contenido si es que las has inspirado, a comentar, a darle like, etc. Como cuento por aquí, involucra a tus seguidores con estas historias, puedes incluir también datos o pruebas más lógicas que refuercen eso que estás contando, ¿no? Para que también se involucre más en tu historia y depende de qué temas estés tratando, pues para también ser más creíble, ¿no? Eso es importante también. Y aquí puedes contar historias tuyas, historias de tu día a día, puedes contar historias de tus clientes, puedes pensar voy a crear un post, por ejemplo, donde voy a transmitir cuáles son mis valores, o voy a hablar de uno de mis valores, qué es lo que me importa, cuáles son mis creencias, ¿no? Esto al final es lo que hace que conectemos personas entre personas. Y fíjate, y si reflexionas en esto, pues piensa que verás que tus amigos seguramente comparten muchas ideas sobre el mundo contigo o gente que te rodea, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo. Fíjate también en la primera frase, ¿no? Esta es la fotografía. La primera frase es comillas, es decir, es una declaración que hago y es, estos son mis precios, se basan en mi talento y experiencia. Siguiente frase, vale, puntos suspensivos, pero no la cierro, la dejo abierta, y no en tu capacidad económica como cliente, ¿vale? Cierro paréntesis y luego ya empiezo a contar esa historia donde comento un problema muy común que tiene mi audiencia, que es el de poner precios, ¿no? El de cómo le pongo un precio a mi servicio o qué precio le pongo a mi servicio o estoy cobrando demasiado poco, me siento mal, un problema también de merecimiento, ¿no? Entonces aquí toco una fibra que seguramente pues despierta ese interés en seguir leyendo, las personas se sienten comprendidas, comentan más, comparten, etc. Te pongo aquí un par de tips, un par de consejos extra. Y es que la gente quiere historias reales. Conectamos mucho más con el dolor, con el fracaso, ¿no? Con historias de superación. En este caso yo estoy hablando de algo que es un problema en realidad, ¿no? Que es un sentimiento el tener que subir precios o el pensar en qué precio le pongo yo a mi servicio o hace demasiado tiempo que cobro lo mismo, atraigo clientes con los que en realidad no me gusta trabajar, lo que sea. Pero ahí estoy conectando con eso, ¿no? Con esa parte más del dolor. También funciona muy bien el contar pues, tus historias de fracaso, ¿no? Mucha gente solo cuenta lo bien que le va, lo bien que le ha ido y ya está. Y se quedan ahí, ¿no? Instagram tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de postureo y es simplemente mostrar una cara de la moneda, mostrar esa cara más feliz, esa cara más artificial quizás, ¿no? En cambio, la otra cara va a conectar muchísimo, muchísimo más. Y aquí un segundo tip, un segundo consejo, es que seas polar, que es una buena estrategia, ¿no? Intentar ser un poquito polar y ser un poco picante incluso, ¿no? Y decir, pues, oye, mucha gente piensa esto, pero yo pienso esto otro. Y que sea siempre verdad, porque eso va a hacer que otras personas que cuando te escuchen o cuando te lean y vean que esa reflexión que acabas de hacer, si la comparten, pues vas a generar mucha, mucha, mucha más conexión con ellos. Bien, espero que vayamos bien hasta aquí, ¿vale? Vamos a ver ahora un tercer consejo de copywriting para tus textos de Instagram. Y este te va a servir para conseguir que guarden más tus publicaciones. Sabes que hay un botoncito, un icono en los posts de Instagram para que la gente lo pueda guardar. Seguramente tú también te guardas muchos posts que te gustan. Y este truco, este consejo es que hagas contenidos donde cuentes trucos, donde hagas listados, por ejemplo, donde cuentes estrategias que te hayan funcionado o que le funcionan a tus clientes. Un ejemplo de esto serían un post con los 3 errores que cometí
cuando empecé a emprender, por ejemplo. O 3 pasos para escribir un buen texto, un buen pie de foto en Instagram y conseguir que la gente interactúe contigo. O los 10 libros que más me han ayudado a hacer crecer mi mentalidad, por ejemplo. ¿Vale? Estos son 3 ejemplos que podrías utilizar en alguno de tus posts. Y esto lo que va a hacer es que la gente guarde esos contenidos, ¿no? Porque estos contenidos suelen ser más largos, suelen tener más valor. A veces los puedes presentar en forma de carrusel, que hay un par de ejemplos míos en forma de carrusel, pero también puede ser un vídeo, puede ser simplemente una fotografía y luego desarrollar todo esto en el texto, en el post. Así que mi consejo es que compartas tutoriales, paso a paso, listados, ¿no? Y que siempre recuerda incluir una llamada a la acción final. Como te decía antes, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de la izquierda. 3 consejos más un secreto para escribir buenos emails. ¿Con esto qué hacemos? Titular, llamamos la atención, esa primera parte de esa fórmula, y la primera frase que he puesto en este post es: los demás siempre lo hacen mejor que tú, ¿verdad? Ese puede ser un sentimiento que tenga mucha gente, ¿no? Que piense, hay otros que publican mucho, mi competencia está publicando muchísimo, hace contenidos de buena calidad, ¿no? Entonces, ese sentimiento de los demás llegan a más, ¿no? O lo hace mejor, pues es algo que puede tener mucha gente. Y luego ya desarrollo aquí, pues cuáles son esos 3 secretos y el texto en este caso lo que hace es hacer de complemento de un carrusel donde pues hay una serie de imágenes con estos 3 consejos, con ejemplos, etc. El ejemplo de la derecha, ¿quieres mejorar los textos de tu web? Una pregunta, de nuevo. Esto lo que hace es generar curiosidad. Si hay alguien que está deslizándose y pasando un rato mirando Instagram y ve esto y le interesa realmente mejorar los textos de su web, pues se va a parar aquí y va a seguir leyendo un poquito. Entonces le pongo 6 claves para mejorar tu copy web. Y en el texto empiezo con una historia, ¿no? Empiezo como contando una historia y poniendo entre comillas algo que mucha gente dice y puede estar pensando, ¿no? Mañana me pongo con mi web, ¿no? O lo dejo para más adelante, lo tengo que hacer, pero es algo que voy posponiendo. El hecho de mejorar los textos de mi web, de mejorar mi web o incluso de crear mi propia web, pues es algo que voy posponiendo y por eso luego aquí pongo: esta es la canción que te repites cada vez que te sientas delante del ordenador con la intención de ponerte manos a la obra con tu página web. Es normal atascarse, ¿no? Y ahí ya busco un poco de empatía, ¿vale? De generar esa empatía que va a hacer que la gente se sienta identificada y por lo tanto que le llegue más este contenido, ¿no? Y que esté más preparada para guardarlo, para compartirlo, para darle like, etc. Consejo de copywriting para tus textos número 4. Para conseguir que tus publicaciones se compartan más, publica citas o contenidos con humor. El tema de las citas está un poco pervertido, ¿no? Es como que a veces lo vemos desde un prisma que quizás pensamos, no, yo no voy a compartir citas, yo no voy a compartir esto que hace todo el mundo, ¿no? Lo cierto es que gustan, lo cierto es que la gente le gusta, le da like, lo comparte. Según qué citas, la gente lo comparte porque le hacen sentir más inteligente. Y luego los contenidos de humor, pues también la gente los suele compartir porque nos gusta pasárnoslo bien, nos gusta que nos hagan reír y eso lo compartimos, ¿no? Yo tengo aquí un par de ejemplos míos. A la izquierda un contenido más de tipo humor, es un carrusel. En una foto se me ve a mí solo delante del mar. En la otra foto, desde el otro lado, se ve muchas personas, ¿no? Que están llegando. Entonces, ¿qué copy he usado aquí? Pongo: cuando por fin te encuentras en un lugar tranquilo y segundos más tarde te das cuenta de que no eres el único, ¿vale? Sería como la primera foto y la segunda fotografía. Es un poco de humor y es un contenido pues que gustó y que se compartió bastante. A la derecha vemos un ejemplo de una cita, ¿no? Es una foto inspiradora. En este caso sería más partir de una foto y después pensar, bueno, ¿qué puedo compartir yo con esta foto? Entonces busqué la cita después y encontré una cita de Tony Robbins que yo creí que puede hacer mucho match con mi audiencia, ¿no? Puede crear mucha conexión y puede
apelar, como digo aquí en el tip, al sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia nos conecta con otras personas, porque cuando pensamos que alguien cree cosas similares a nosotros, eso hace que la miremos con otros ojos, que conectemos mucho más con ella, que pensamos, mira, es como yo, ¿no? Esta persona es como yo, me gusta. Entonces aquí lo que hago es poner esta cita, ¿no? Nuestras creencias sobre lo que somos y lo que podemos ser pueden determinar precisamente lo que podemos ser. Tony Robbins. Y luego lo que hago, mucha gente se queda aquí, ¿vale? Mucha gente en los contenidos se queda en la cita y ya está, y lo comparto. Está bien. Pero ya que estamos aquí aprendiendo sobre copy, aprendiendo estas técnicas de persuasión, pues yo le añadí un poco más de valor, ¿no? Y le di un toquecito más. Puse así que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. ¿Estás de acuerdo? Entonces hago esa llamada a la acción para que las personas que leen este contenido y que les ha llegado, pues comenten en esta publicación y así generar más interacciones, ¿no? Y empezar conversaciones. Consejo número 5, y este ya es el último, luego pongo dos consejos más extra que os pueden servir también. Para conseguir más seguidores, muestra tu lado más auténtico y divertido. Este tip, o sea, este consejo es fundamental. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo me diferencio? ¿Cómo hago que no parezca lo mismo que la competencia, ¿no? Que mis posts, mis contenidos en Instagram no sean iguales que los de la competencia. La respuesta es muy sencilla, sé tú mismo. Sé tú mismo, muéstrate tal cual eres. Eso va a hacer que seas diferente, porque eres diferente, todos somos diferentes. Todas las personas en el mundo somos diferentes. Y de hecho Instagram es una red muy buena para conseguir este tipo de conexiones personales porque es una red muy, muy íntima. De hecho, yo te aconsejo aquí que muestres tu lado más auténtico, ¿no? Tu lado más divertido. Si tienes ese lado divertido, muéstralo para conseguir precisamente que el usuario, que son personas al final, se metan de lleno en tu conversación y conecten mucho más contigo. En este caso, esta es una publicación que bueno, hice como una metáfora del unboxing, ¿no? De esos vídeos que corren por las redes de cómo llegan los paquetes a casa, ¿no? Cuando compramos un producto por internet, pues cómo llega ese paquete. Y aquí luego lo conecté con el tema del email marketing y de paso promocioné un curso de email marketing que estaba lanzando en una edición beta. Entonces, hacer este tipo de relaciones también, usar el humor, esto va a hacer que conectes mucho más, ¿no? Y el lado más auténtico también lo pongo por el tema de las fotografías, ¿no? En este caso, pues hago yo, es un carrusel, ¿no? que voy desempaquetando una EMAC en este caso. Y luego, fíjate en la primera frase que digo, el unboxing está de moda, pero, puntos suspensivos. Llamando a la curiosidad, una vez más. Todavía no lo hemos visto todo. Y ahí desarrollo una historia donde pues meto a la persona que entra por ahí, por esa parte alta del tobogán, en la historia. Tips. Usa una escritura de tipo conversacional. Este tip es muy, muy, muy potente y valioso. Una vez más, para ser auténtico, para ser diferente, deberías escribir y contar estas historias tal como las cuentas hablando en una conversación. Cuando estamos conversando, no hacemos frases largas. Lo que hacemos es ir combinando frase corta con una frase un poquito más larga. Utilizamos también el tono de voz. Esto se puede transmitir en el texto. Hacemos preguntas. ¿Se entiende? ¿Qué opinas? ¿Lo has pensado alguna vez? Haz esto también en el texto y usa transiciones. ¿Ves? Mira, así, ¿vale? Este tipo de transiciones que usamos en un lenguaje coloquial, cercano, conviene usarlas también en el texto. Fíjate en la flecha roja. Si lees el párrafo anterior, digo, es decir, seguro que ya has visto varios vídeos del proceso de unboxing de productos electrónicos. Espera un momento. ¿Acabas de aterrizar de Marte? Entonces, copio y pego la definición de este anglicismo que acabo de encontrar en Google. Fíjate en esta transición. Espera un momento. Puntos suspensivos. Que
lo que transmite es ese silencio que hay después, ¿no? Esa pausa. Espera un momento. Acabas de aterrizar de Marte, ¡pum! Entonces, esto también lo que hace es volver a meter a la persona aún más en la historia, ¿no? Llamar la atención, como si yo ahora hago un silencio. Seguro que si te habías despistado un poco, estabas pensando en otras cosas, has reconectado, has pensado, ¿qué ha pasado? He perdido la conexión, no escucho a Ernesto, ¿qué está pasando aquí? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y luego intenta jugar con el ritmo. Fíjate en este mismo post que hay una frase cortita, otra frase cortita, una frase un poco más larga, luego hay una frase corta, una pregunta, una frase un poco más larga. Esto es lo que hace que ese ritmo ayude y acompañe a que la historia, que la conversación pues, transite de una forma mucho más fluida, que es al final cómo lo hacemos personalmente, ¿no? Cómo lo hacemos en una conversación presencial, uno a uno, por teléfono, etc. Bien, vamos a ir finalizando con 2 consejos más. Un consejo que te doy es que fíjate a partir de hoy en las publicaciones que comentas, a las que das like, las publicaciones que te guardas para ver más tarde, porque eso te va a servir de inspiración. Así que guarda estas publicaciones para inspirarte, fíjate cómo lo hacen, fíjate en estos puntos que hemos ido viendo, pues cómo lo han hecho, cómo te han llamado la atención, cómo te han metido en una historia, cómo hacen una llamada de acción para que conectes, todo este tipo de cosas, ¿no? Cómo está escrito, si usan o no ese estilo más conversacional. Y otro consejo que te doy es que no escribas ese post, o sea, ese pie de foto y lo publiques enseguida. O sea, dale un tiempo, léelo en voz alta y si te atascas en algún punto, si ves que no queda fluido, si ves que te cuesta decir según qué frases, revísalo, edítalo. Haz esa frase más corta o divídela en 2 frases o mira si una frase tiene demasiadas ideas, eso hace que la gente se confunda. Entonces, leer el texto en voz alta es una herramienta, es un tip muy potente para detectar este tipo de fallos, ¿no? Bien, como conclusión, escribir captions, pies de foto en Instagram. ¿Qué pinta el texto de una red social? Este era el título de esta charla. Como has visto, pinta muchísimo. Muchas gracias. Puedes seguirme, puedes ver más publicaciones y todas estas publicaciones que hemos estado viendo en Instagram, en mi cuenta, @Ernesto Ortiz copy, Ernesto Ortiz _copy.